Sí, sí se ve. Vale, perfecto. Entonces, ¿cómo están, chicos? Buenas noches a todos, tanto integrantes como asistentes. Sean bienvenidos a esta noche. Y bueno, el tema de hoy va a ser qué es un antibiótico. Vamos a hablar sobre los tipos de antibióticos, sobre sus clases. Y bueno, empecemos. Ahora, ¿qué es un antibiótico? Un antibiótico se denomina a una sustancia química que puede ser producida por microorganismos o producida de manera semisintética. ¿Listo? La cual tiene la capacidad de destruir, impedir o retardar la multiplicación de un microorganismo. Ahora, eh, pueden ser tanto naturales como las producidas por hongos, por ejemplo, el penicillium o el cephalosporinum. Pueden ser producidas por bacterias, como por ejemplo las producidas por bacillus o actinomycetos, o las que son semisintéticas, usualmente son las sulfas y las quinolonas. Ahora, el sufrimiento de los antibióticos nace como una necesidad más que otra cosa. ¿Debido a que a principios del siglo XIX, las tres principales causas de mortalidad en todo el mundo eran patologías infecciosas? Si queremos remontarnos a la historia de los antibióticos, debemos tomar conceptos previos. Por ejemplo, nos remontamos al siglo XVIII, donde Leeuwenhoek da por primera vez la introducción a una bacteria. O a finales del siglo también XVIII, donde Louis Pasteur da esa relación entre el patógeno y la enfermedad. Sin embargo, la era de antibióticos nace como tal en 1928, con el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming. A partir de aquí, son múltiples los antibióticos que se han tanto desarrollado, creado, etc. Sin embargo, la penicilina, aunque se descubrió en el 28, su uso empezó hasta el 42. Y aquí partimos, o aquí viene un dato muy interesante. Pese a que su uso empezó en el 42, ya teníamos en el 47 algunas cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la penicilina. Tardamos solamente 5 años en que una bacteria generara un fenómeno de resistencia. Una vaina muy, muy interesante. También, bueno, se da el desarrollo de las sulfas en los 30, se da, por ejemplo, el cloranfenicol y algunos aminoglucósidos en el 49, la eritromicina en el 52, la vancomicina en el 55, por ejemplo, las cefalosporinas en el 70, por ejemplo. Aquí podemos observar cómo a medida que avanza, avanza hasta toda la parte de antibióticos, también avanzan los fenómenos de resistencia. Tenemos el desarrollo de la norfloxacina en el 86, tenemos la presencia de las pseudomonas aeruginosa resistentes a múltiples fármacos en los 90, tenemos el uso del linezolid en los 2000 y acá partimos otra cosa interesante. A pesar de que su uso empieza en los 2000, ya en el 2003 teníamos una cepa de Staphylococcus aureus resistente al linezolid. Una vaina también muy interesante. Ahora, un proceso infeccioso puede ser o autorresolutivo o requerir la administración de algún fármaco. La actividad de este fármaco se ve limitada o asociada a algunos factores farmacocinéticos. Es por esto que podemos agrupar los antibióticos en dos grupos principales, que son aquellos que dependen de la concentración, que son básicamente aquellos cuya eficacia se relaciona con la concentración sérica, produciendo un efecto persistente o prolongado. En resumen, a mayor concentración, mayor efecto bactericida. Aquí tenemos, por ejemplo, los aminoglucósidos o las quinolonas. También tenemos antibióticos dependientes del tiempo. La eficacia de estos básicamente se encuentra en relación con que superen la mica. Aquí tenemos los betalactámicos, la eritromicina, la clindamicina, acitromicina, etc. Y partiendo de esto, podemos sacar algunas relaciones farmacológicas. Primero tenemos un parámetro que es el de cociente inhibitorio, que también se denomina el Cmax sobre la concentración mínima inhibitoria. Este parámetro predice la eficacia terapéutica de fármacos como la fluoroquinolona o los aminoglicósidos. También tenemos el de área bajo la curva sobre MIC, por ejemplo, que es en el cual
Este determina la eficacia de algunos antibióticos como los aminoglucósidos, la citromicina, la telitromicina, las tetraciclinas, etc. Y tenemos otro parámetro que es el de tiempo por encima de la mica, que pues, también predice la eficacia de las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos, etc. Ahora, ¿cómo es la clasificación de los antibióticos? Tenemos 4 principales, y es que se pueden clasificar según su estructura química. Estos se agrupan en familias con propiedades generales similares, como lo pueden ser los betalactámicos, los aminoglucósidos, las quinolonas, los glucopéptidos, los macrólidos, entre otros varios. Se pueden clasificar por su espectro de acción. Este está delimitado por la cantidad de clases o especies particulares de bacterias sobre las cuales un antibiótico puede ejercer actividad. Se pueden clasificar según su espectro antimicrobiano. Y aquí también tenemos que hacer una diferenciación importante, y es que tenemos antibióticos bacteriostáticos y bactericidas. Los bacteriostáticos son aquellos que bloquean el desarrollo y la multiplicación de bacterias, sin embargo, no llegan a producir lisis. En este grupo encontramos las sulfamidas, el trimetopim, los macrólidos, la lincosamida, etc. Y tenemos los bactericidas, que son los que provocan la muerte directa de una bacteria. Por consiguiente, su efecto es irreversible. En este grupo destacan los betalactámicos, aminoglucósidos, fosfomicina, etc., entre otros varios. Y tenemos una cuarta clasificación, que es la que tomamos en cuenta para esta clase, para esta presentación, que es según su mecanismo de acción. Y es que tenemos 4 sitios importantes donde los antibióticos pueden ejercer su acción, que es en la pared celular, en la membrana, sobre las proteínas o sobre el ADN. Para empezar, tenemos los inhibidores de la síntesis de pared. Y en este grupo tenemos los betalactámicos. Todos los fármacos de esta familia tienen una estructura común, la cual es un anillo betalactámico. ¿Listo? Digamos que hay ciertas características peculiares que infieren en su actividad y su espectro. Sin embargo, su función a términos muy generales es inhibir la síntesis de pared y promover la activación de enzimas autolíticas. Dentro de este grupo se encuentran las penicilinas. Estas provienen de un hongo que es el penicillium. Estas tienen un núcleo que es de tiazolidina y están conectadas a un anillo betalactámico. Estas se pueden agrupar en función de muchas cosas. Sin embargo, la que les propongo aquí es una en base a su actividad antimicrobiana. Decimos que la penicilina G y la penicilina V poseen actividad sobre cocos gram positivos. Sin embargo, son ineficaces contra cepas de Staphylococcus aureus que tengan producción de penicilinasas. Tenemos también otros tipos de penicilinas, como lo pueden ser la nafcicilina, la meticilina, la oxacilina o la dicloxacilina, que tienen mayor actividad contra Staphylococcus aureus, que tiene acción de penicilinasas, o contra Staphylococcus epidermidis. Tenemos un tercer grupo, entre los cuales se encuentran la asclocilina, la carbenicilina, la mesclocilina, la ticarcilina, entre otras varias, que tienen actividad ampliada contra pseudomonas, enterobacter y proteus. Sin embargo, tienen actividad muy limitada contra cocos gram positivos. Siguiendo con esto, entramos al mundo de las cefalosporinas. Digamos que las cefalosporinas se pueden clasificar según muchos criterios. Sin embargo, este que les propongo es según su espectro antimicrobiano también. Encontramos las de primera generación. Aquí está, por ejemplo, la cefalotina, cefazolina, entre otras varias, y se caracterizan por tener un espectro antimicrobiano anticocos gram positivos. Llámense Streptococcus, Staphylococcus aureus. Pueden tener contra algunos proteus y contra la Klebsiella. Sin embargo, no tienen acción contra Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, ni Staphylococcus epidermidis. Los de segunda generación, encontramos aquí la cefoxitina, el cefaclor, el cefcoxilo, etc. Estos tienen una mayor actividad contra gram negativos. Llámense E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Haemophilus influenza, Moraxella, etc. Tenemos las de tercera generación. En esta encontramos, por ejemplo, las ceftriaxona, cefixima. Estas tienen una menor actividad frente a cocos gram positivos en comparación con la primera generación.
Sin embargo, es más activo contra miembros de la familia Enterobacteriaceae. Y tenemos un caso muy particular que es la ceftazidima. Esta tiene actividad frente a Pseudomonas. Tenemos la de cuarta generación, que es el cefepime, que tiene una actividad similar a las de tercera generación. Sin embargo, esta tiene la particularidad de que es resistente a algunas beta-lactamasas. Y tenemos la de quinta, que son dos, el ceftobiprol y el ceftaroline, que tienen actividad similar también a las de tercera. Sin embargo, tienen actividad contra Staphylococcus resistente a la meticilina. Aquí se puede ver un pequeño resumen de todos sus espectros, todo contra lo que son eficaces. Y siguiendo tenemos otros betalactámicos. Aquí tenemos los carbapenémicos. ¿Qué son estos? Son un grupo de antibióticos que tienen un espectro muy amplio. Este espectro cubre bacterias gram positivas, gram negativas, aerobias, anaerobias. Sin embargo, carecen de actividad contra Staphylococcus resistente a meticilina, Enterococcus, Corynebacterium y Streptomonas. Ahora, dentro de este pequeño grupo hay unas peculiaridades. Y es que, por ejemplo, el imipenem tiene mejor actividad contra gram positivos, mientras que el meropenem contra gram negativos. Y el ertapenem tiene una pobre actividad contra pseudomonas, acinetobacter y demás bacilos no fermentadores. También tenemos los monobactámicos, donde el único fármaco presente en esta familia es el astereonam. Este posee una resistencia a la beta-lactamasa de espectro reducido y presenta un espectro de actividad consistente en bacterias gram negativas, como bacterias de la familia Enterobacteriaceae, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrea, Haemophilus y Pseudomonas. Tenemos también las beta-lactamasas. ¿Qué son estas? Son moléculas que tienen la capacidad de unirse a los beta-lactámicos. No, perdón. Otra vez. Son algunas moléculas que tienen la capacidad de inactivar beta-lactamasas. Estas previenen la destrucción de antibióticos beta-lactámicos. Tenemos 4. Tenemos el ácido clavulánico, el sulbactam, el tazobactam y el avibactam. Hay unas pequeñas diferenciaciones. Sin embargo, los 3 primeros se agrupan dentro de la primera generación y el avibactam forma la segunda generación. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que el ácido clavulánico se administra junto con la amoxicilina, por ejemplo, el tazobactam junto con la piperacilina y el ceftolozano, el sulbactam junto con la ampicilina o la cefoperazona, y el avibactam contra la ceftazidima. Resulta que estas beta-lactamasas no tienen ninguna actividad antimicrobiana. Digamos que lo que se unen, lo que hacen es proteger al antibiótico que va a ejercer la acción. En resumen, también tenemos los glucopéptidos. Digamos que el origen de esta familia de antibióticos es la vancomicina, la cual es producida por un Streptococcus, que es el Streptococcus orientalis. También tiene la particularidad de inhibir la síntesis de pared celular, produciendo una actividad bactericida, poco más. La vancomicina tiene un amplio espectro contra bacterias gram positivas, incluido el Staphylococcus resistente a meticilina, Streptococcus, Enterococcus y entre otros. Sin embargo, tenemos algunos microorganismos que son intrínsecamente resistentes a vancomicina, los cuales son los lactobacilos, los pediococcus, los erysipelotrix, entre otros. Tenemos que tienen una actividad excelente y una buena actividad. La buena actividad se ve o se refleja en los actinomyces, los Corynebacterium, Bacillus anthracis, Streptococcus, Listeria, Clostridium, etc. Siguiendo tenemos la fosfomicina. Este es un antibiótico aislado del Streptomyces flavii, cuya acción también es inhibir la pared celular. Su espectro de actividad incluye de manera típica a los uropatógenos, como lo pueden ser la Escherichia coli, el Proteus mirabilis, Enterococcus, Staphylococcus saprophyticus. Digamos que tiene una actividad discutible contra Klebsiella, Enterobacter o Serratia, y no tiene ningún tipo de actividad ni contra Pseudomonas ni contra Acinetobacter. Tenemos los polipéptidos y aquí tenemos que hacer
un punto de aparte. Tenemos por un lado la bacitracina. Esa tiene actividad contra cocos gram positivos, sin embargo su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de pared celular. ¿Listo? Pero por otro lado tenemos las polimixinas. Las polimixinas se pueden dividir en dos componentes, que es la polimixina B, que es una mezcla entre polimixina B1 y B2, y la colistina, o también conocida como polimixina E. Estas son activas frente a bacterias gram negativas y interrumpen la síntesis de lípidos de la membrana. Por eso les dije que había que hacer un punto y aparte, y es que tenemos dentro del mismo grupo, los polipéptidos, un fármaco que actúa sobre membrana y otro sobre pared. Digamos que su espectro de acción es básicamente Pseudomonas, Acinetobacter, Enterobacter, Proteus y Serratia. Siguientes, tenemos los lipopéptidos. Dentro de este grupo únicamente está el fármaco conocido como daptomicina, que es derivada de un streptomyces, que es el Rhoceosporus. Esa tiene actividad contra bacterias gram positivas, actúa en la presencia de iones calcios y tiene un efecto también sobre la membrana. Digamos que tiene un efecto bactericida rápido, el cual depende de la concentración. Es activa contra Staphylococcus y contra Streptococcus y Enterococcus. Ahora, tenemos los fármacos que actúan sobre la síntesis proteica. Básicamente estos van a tener un efecto bacteriostático, a excepción de los aminoglucósidos, y se pueden subdividir en dos tipos, los que actúan sobre la unidad 30S y los que actúan sobre la unidad 50S. En primer lugar tenemos los aminoglucósidos, que corresponden a un grupo de compuestos naturales o semisintéticos producidos por actinomicetos. ¿Listo? Digamos que estos tienen un papel importante en el tratamiento de enfermedades por bacterias gram negativas aerobias, como lo pueden ser las enterobacteriaceae o pseudomonas. Digamos que la mayoría de estos antibióticos son producidos de manera natural por el Streptomyces y la Micronospora. Sin embargo, algunos modernos como la amicacina o la netilmicina son derivados semisintéticos. Su espectro de actividad es exclusivo para bacterias aerobias. Ejercen una acción bactericida y posterior ejercen un efecto postantibiótico. Digamos que su uso es fundamental para bacilos gram negativos aerobios como las pseudomonas, klebsielas, proteus, serratia, citrobacter, providencia, Escherichia coli, etc. Y digamos que las gram positivas suelen casi no ser sensibles a este grupo de fármacos. Tenemos las tetraciclinas también. Este es un grupo de antimicrobianos, el cual deriva del naftaleno. Tienen una estructura básica como un núcleo pentacíclico, también actúa sobre la unidad 30S del ribosoma. Todos los antibióticos de esta familia tienen un mecanismo de acción y un espectro bastante amplio. Digamos que la diferenciación se da más que todo por conceptos farmacocinéticos. Como ya les dije, son bacteriostáticos, tienen un espectro de actividad muy amplio, el cual incluye tanto gram positivos, gram negativos, aerobios y algunos muy poco frecuentes, como lo pueden ser de pronto la rickettsia, la borrelia, las leptospiras, el treponema, mycoplasma, mycobacterium, etc. Sin embargo, también tienen actividad contra gram positivos, streptopiógenes, streptoneumoni, algunos son activos contra Staphylococcus. Y entre los gram negativos destacan las neiserias, Haemophilus, algunas cepas de E. coli. Seguimos con los macrólidos. Digamos que los macrólidos son agentes bacteriostáticos capaces de inhibir la síntesis proteica debido a su unión reversible a la subunidad 50S. Estos provienen del Streptomyces erytheum y se basan fundamentalmente en la eritromicina. Tienen efecto bacteriostático también. Son capaces, bueno, su espectro de actividad está limitado hacia cocos y bacilos gram positivos aerobios, debido a que la gran mayoría de bacterias gram negativas presentan una resistencia intrínseca
pues, a esta familia de fármacos. También presentan actividad contra algunas bacterias intracelulares, como lo pueden ser la legionela, la neumofilia, el micoplasma, la clamidia, el ureaplasma urealyticum, etc. Tenemos los ketólidos, también conocidos como lincosaminas. Estos son fármacos que poseen unas características similares a los macrólidos. Tienen su mecanismo de acción igual en la subunidad 50S, sin embargo tienen una diferencia y es en cuanto al sitio de unión. Digamos que su espectro de acción consiste en patógenos respiratorios, usualmente aquellos adquiridos en la comunidad, como lo pueden ser Streptoneumoni, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, y también incluyen bacterias intracelulares. Tenemos las estreptograminas. Estas poseen dos componentes, los cuales son la quinupristina, que es la estreptogramina A, y la dalfopristina, que es la estreptogramina B. Estos son derivados semisintéticos, ¿listo? También actúan sobre la unidad 50S y se pueden administrar de manera conjunta para aprovechar un efecto sinérgico. Digamos que se administran en proporción 30-70. Ahora, esta asociación produce un efecto bactericida frente a bacterias como Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Clostridium, etc. Además, pueden ser activas frente a Moraxella, Legionella, Neisseриas, entre otras varias. Digamos que aquí hay una diferencia importante y es la fase de síntesis que inhiben. El quinupristin inhibe la fase tardía, mientras que la dalfopristina inhibe la fase temprana. Y poco más con esto. Seguimos con el cloranfenicol. Este antibiótico es aislado del Streptomyces venezuelae y es encargado de inhibir de manera reversible la subunidad 50S. Esto evita la fijación de aminoácidos. Digamos que este fármaco tiene una gran cantidad de reacciones adversas, por lo que su uso está limitado a casos de emergencia que impliquen un riesgo para la vida, como lo pueden ser meningitis, infecciones por riquetia, entre otros. Estos poseen un amplio espectro de actividad. Suelen ser bacteriostáticos, sin embargo, en algunas bacterias suele ser bactericida, como por ejemplo en la Neisseria meningitis, en el Streptoneumoni, los Enterococcus, en los micoplasmas, las clamidias o las riquecias. Seguimos con las oxazolidinonas. El único fármaco presente de esta familia es el linezolid. Digamos que es un antibiótico caracterizado porque inhibe el complejo de iniciación de síntesis proteica, produciendo un efecto bacteriostático. Tiene buena actividad contra gram positivos y tiene actividad contra anaerobios, como lo pueden ser el Clostridium, la Pasteurella multocida, Enterococcus, entre otros. Tenemos también los nitrofuranos. Estos son caracterizados por la inhibición de múltiples sistemas enzimáticos, tanto oxidativos como glucolíticos, además de ejercer un efecto bacteriostático en dosis reducidas y bactericida en dosis amplias. ¿Listo? Presenta actividad contra bacilos gram negativos y cocos gram positivos, aunque la resistencia aparece con cierta facilidad. Por eso digamos que su uso está un poco limitado. También tenemos otros dos que digamos que su uso no es tan frecuente, que está la mupirocina y el ácido fucídico. Básicamente la mupirocina es activa contra Staphylococcus aureus, incluso el que es resistente a meticilina, contra Staphylococcus epidermidis, Streptoneumoni y Streptopyogenes. Además, puede ser activa contra gram negativos, como lo puede ser la Escherichia coli, Haemophilus influenza, Neisseria gonorrea o Neisseria meningitidis. Y el ácido fucídico, digamos que es un fármaco activo contra bacterias gram positivas, especialmente eficaz en el tratamiento de Staphylococcus aureus. Y poco más. Siguiendo, tenemos los fármacos que actúan sobre la síntesis de ácidos nucleicos. Podemos decir que estos antimicrobianos actúan o pueden actuar de tres maneras. La primera es interfiriendo la replicación de ADN. La segunda es impidiendo la transcripción. Y la tercera es inhibiendo la síntesis de metabolitos esenciales. Dentro de este grupo, ¿qué encontramos?
encontramos las sulfas. Las sulfas, digamos que tienen actividad bacteriostática de amplio espectro hacia gram negativas y gram positivas. Hasta aquí, todo bien. Pero tienen un defecto importante, y es que su espectro se ha visto limitado debido a la extendida resistencia adquirida. O sea, ya no también. Tenemos también las quinolonas. Estos son un grupo de antibióticos muy extenso, muy amplio, los cuales son inhibidores de la girasa del DNA y la topoisomerasa 4. Digamos que su uso más frecuente es en infecciones no complicadas del tracto urinario, prostatitis bacteriana crónica, enfermedades de transmisión sexual e infecciones pélvicas. Aquí se puede ver que es un grupo bastante extenso, en el cual destacan, por ejemplo, el ácido nalicídico, la ciprofloxacina, la levofloxacina y la valofloxacina. Aquí se puede encontrar un pequeño resumen, una síntesis de todo esto que les he mencionado hasta ahora, en la cual lo ubica por betalactámicos, macrólidos, lincosamidas, etcétera. Y aquí podemos ver una diferenciación según el sitio en el que actúan. Entonces podemos ver, por ejemplo, que en la membrana actúan las polimixinas y la daptomicina, que en la pared actúan la vancomicina, la bacitracina, las penicilinas, las cefalosporinas, etcétera. Que, por ejemplo, en las proteínas actúan la mupirocina y la puromicina, y los que actúan sobre la síntesis de proteínas. Ahora, tenemos que diferenciar una cosa importante, y es que toda acción produce una reacción. Parece una redundancia, pero es verdad. Digamos que todo empieza con la bacteria. La bacteria produce una infección sobre un huésped, sobre un paciente. Sin embargo, el huésped le responde a la bacteria generando una respuesta inmune en contra de ella, la cual puede ser inespecífica o adaptativa. Ahora, el antimicrobiano actúa sobre el agente, llámese bacteria, y este le responde generando resistencias. El huésped interacciona con el antibiótico. Este influye en su farmacología, en sus propiedades. Sin embargo, el antibiótico puede generar alteración de la fisiología normal del huésped, produciendo toxicidad y efectos secundarios. O sea, aquí se puede apreciar básicamente que todo es una relación entre el paciente, el antibiótico y la bacteria. Todo está relacionado. ¿Cuáles son las categorías de la terapia antimicrobiana? Básicamente tenemos la profilaxis. ¿Esta qué indica o qué implica? Implica tratar pacientes que aún no están infectados o que aún no han desarrollado una enfermedad. El objetivo de la profilaxis es prevenir la infección en pacientes o prevenir el desarrollo de la enfermedad que es potencialmente peligrosa. ¿Listo? Tenemos la terapia preventiva. Esta se usa como un análogo a la profilaxis. También se conoce como terapia temprana y está dirigida a pacientes de alto riesgo que tienen una prueba de laboratorio de otro tipo. También se puede aplicar en un paciente que está asintomático pero infectado. Tenemos la terapia empírica y aquí hay que ser supremamente específicos. Y es que, digamos que el uso de antibióticos de forma empírica no es lo más recomendado. Entonces, tenemos que tener unas consideraciones. La primera es determinar si el medicamento está indicado, ya que el diagnóstico se puede enmascarar si la terapia se inicia sin obtener cultivos previos. Y ya que los agentes antimicrobianos son potencialmente tóxicos, pueden promover la selección de microorganismos resistentes. También tenemos una terapia definitiva, y es que una vez que se ha identificado el patógeno y se dispone de resultados de susceptibilidad, la terapia se debe simplificar a un antibiótico objetivo específico. O sea, una vez tengamos muestras de cultivos positivas o dado caso, debemos ajustar la medicación al antibiótico que sea específico contra ese patógeno. Y la terapia supresiva. Y es que en algunos pacientes la infección es controlada, pero no completamente erradicada. Digamos que, digamos que en algunos pacientes se continúa la misma terapia a una dosis más baja. Esto es más común en pacientes con SIDA y pacientes post-trasplante.
Y ya para acabar, ya casi todo, hablamos de los fenómenos de resistencia antibiótica. Digamos que este no es el objetivo de la charla, sin embargo es importante mencionarlo. Es que se produce ante la mutación de un microorganismo en respuesta a un tratamiento antibiótico previo. Tenemos algunos mecanismos de resistencia, pero los podemos clasificar en cinco grupos grandes. El primero es que se puede dificultar el acceso del antibiótico a su sitio diana. El segundo es que se puede facilitar el transporte del antibiótico al exterior de la bacteria. El tercero es que se puede modificar la estructura molecular del antibiótico de forma que pierda su actividad antimicrobiana. El cuarto es que se puede modificar la diana para dificultar la unión del antibiótico o incrementando su producción de forma que las cantidades de antibióticos sean insuficientes para que se unan a ella. Y tenemos el quinto, que es el de desarrollar vías metabólicas alternativas a las que inhibe el antimicrobiano. Y lo puede hacer bajo tres conceptos, que es la mutación, la adaptación y la transferencia de genes. Y ya ahora sí, para terminar, digamos que los fenómenos de resistencia han sido una problemática desde siempre. Como lo pudimos ver en la penicilina, solo tardó 5 años hasta que una cepa de Staphylococcus aureus fuera resistente a esto. Para esto, ¿qué se propone? Encontré un artículo muy bonito que nos propone un decálogo para usar antibióticos, que es como una lista de chequeo que todos deberíamos seguir al momento de formular un antibiótico, la cual, en primer lugar, dice que se use cuando sea necesario. En segundo, que se use el antimicrobiano indicado para el agente infeccioso. En tercero, que se usen los antimicrobianos apropiados para el huésped. En cuarto, que se use la dosis adecuada. En quinto, que se use la vía adecuada. En sexto, que se trate por el menor tiempo posible. En séptimo, que se use el agente más específico. En octavo, que se use el producto menos tóxico. En noveno, que se use el producto menos inductor. Y en décimo, que se use el producto de menor costo. ¿Esto por qué se da? O sea, ¿por qué se sugiere esto? Debido a que digamos que el desarrollo de antibióticos es un proceso muy tardado, un proceso muy complicado que toma demasiado tiempo. Mientras que las bacterias siempre van a seguir generando resistencia. Digamos que para prevenir estos fenómenos de resistencia es que se recomienda este decálogo. Y bueno, chicos, creo que con esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado la charla. Si tienen preguntas, son libres de hacerlas. Y nada, poco más. Bueno, asumo que no hay preguntas de ningún tipo, por lo que veo. No sé si Mari quieres dar alguna intervención o algo así por el estilo. Sí, chicos, la doctora Angélica se está tratando de conectar y ya va a decirles algo, entonces esperemos porque creo que se le cayó el internet. Listo, dale. Chicos, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, Doc, ¿cómo estás? Sí, señora. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien preguntó algo que se me cayó el internet en un momentico y no pude darme cuenta. No, profe, nadie pregunta nada. Ah, bueno, o sea, eso quiere decir que estuvo excelente esa presentación de Hugo. Te felicito primero que todo, Hugo. Una muy buena revisión. Me excuso también por haber llegado un poquitito tarde a la charla. Em, Te felicito nuevamente, es una revisión súper completa y específica al punto. Realmente esas son las cosas que hay que manejar, ¿no? No evitar tanta cháchara, ir a lo que se necesita saber, cómo se necesita saber, y creo que lo hiciste muy bien. Te felicito nuevamente. Veo que hay mucha gente, les doy la bienvenida a todos los chicos que están llegando a este semillero, que se conectaron el día de hoy, que están viendo estos trabajos de sus compañeros. Me alegra mucho em, que estén acercándose y que estén participando.
como les he dicho siempre a los compañeros, a los antiguos y a los que llegan nuevos, este horario para mí es un horario un poco difícil, pero sé que es el horario que tienen ustedes libre. Lo entiendo, lo comprendo, pero a mí me queda súper complicado em, poder asistir siempre, pero bueno, espero hacer mi mayor esfuerzo para seguir acompañándolos a esta hora. Como les decía, este tema es un tema, creo que si ustedes se dan cuenta, es uno de los temas que está más en actualidad siempre. Siempre va a haber discusión, siempre va a haber controversia frente a lo que es la antibiótico-terapia, los tipos de antibióticos que cada vez más salen y salen. Ustedes que están en clínicas, obviamente están viendo cada vez más que los visitadores les traen un antibiótico, otro derivado, otro de tal familia, en fin, les están cambiando todo el tiempo estos tipos de compuestos y eso es debido efectivamente a toda esa variación que nos contaba Hugo. Las bacterias definitivamente están aprendiendo a defenderse y lastimosamente para nosotros es muy rápido, ¿cierto? Cada vez más encontramos más en un antibiograma, cada vez más aparece esa palabrita resistente, resistente, resistente. Y eso a futuro, cuando ustedes ya estén en internado, sean médicos generales, sean posiblemente especialistas, la cosa va a seguir creciendo y va a ser bastante difícil manejar este tipo de bacterias con la capacidad que están adquiriendo, ya sea por lo que nos comentaba Hugo, porque mutan fácilmente, por adaptación al medio, por sobreestimulación, por aquello del manejo empírico, llamémoslo así, por aquello del automedicarse, que no va a parar, que a menos de que haya una política que no deje que se vendan antibióticos a libre venta, como dicen por ahí, sino que definitivamente sea controlado, esa automedicación no va a parar. Y eso no es, o sea, eso no es un problema ni de ustedes como médicos que se equivoquen en la dosificación, ni como las farmacéuticas lo produzcan. No, definitivamente es un problema de educación. Y mientras eso no se logre controlar, el problema que estamos viendo de resistencias y de tantas nuevas cepas que se van formando bacterianas, pues creo que eso va a ser más complejo. Y ahí está en la tarea también de ustedes y seguir, porque sé que parte de aquí, seguir haciendo educación, educación al que se encuentren, a quien sea. Uno empieza desde la familia, siempre digo yo, la familia es el primero y esa familia le va a contar a sus amigos y los amigos a otros amigos y se va volviendo un voz a voz, pero importante, un voz a voz en el que les digan, miren, no se automediquen, por favor, no consuman antibióticos sin saber por qué. Esperen que el médico les dé su correspondiente receta, que les dé su correspondiente fórmula médica, porque si no lo hacemos de esa manera, creo que va a seguir este proceso de aumento en las resistencias y se va a dificultar cada vez más el que este tipo de antibióticos que normalmente funcionarían o sea, desde el momento en que se han sintetizado, creado, extraído de algún tipo, en algún proceso biotecnológico, como nos contó Hugo, que se extraen de uno u otro tipo por ejemplo, sabemos que la penicilina sale, la natural, ¿no? Sale de un hongo, que tenemos la streptomicina y otros que nos nombró Hugo, que se pueden extraer de otro tipo de microorganismos, por ejemplo, fúngicos, que pueden sacarse de allí. Pero también es cierto que no están a la vuelta de la esquina, que se demora el proceso. También Hugo les comentaba que ese proceso de producirlos es muy complejo. No es de la noche a la mañana, no salen la primera, segunda, tercera generación, mañana ya la vamos a encontrar, no, es complejo. Y eso hace que este tema de antibióticos siempre vaya a estar, a ustedes lo van a tener todo el tiempo en boga y cada vez que de pronto lleguen a sus rotaciones van a encontrar un nuevo esquema de tratamiento porque ya hay una bacteria que cambió lo que conocían antes y al otro año ya tienen otra cosa y así sucesivamente. Entonces es algo que hoy nos contó Hugo, muy actualizado. Dentro de 6 meses no sabemos qué otra cosa hay, qué antibióticos ya van a quitar del mercado porque ya no funciona o porque genera muchas resistencias o porque de pronto es muy tóxico, como también nos mencionaba, no solamente
se tiene que tener en cuenta la capacidad de daño que cause frente a la bacteria, sino lo que le pueda causar al huésped, que era esa otra cosa que nos comentaba Hugo. Me pareció muy bonito eso del decálogo que mencionaste, Hugo, porque creo que es bien claro, o sea, no es ni más ni menos, y es muy sencillo. Es muy sencillo identificar cuánto hay que dar, cómo hay que darlo, y siempre buscando la menor, o sea, la menor afectación del huésped con la mayor efectividad posible. Eso es lo más importante. Y creo que siempre ustedes ya obviamente conocen mucho más de fármacos que yo, es totalmente claro, pero a medida que ustedes vayan reconociéndolos, que aprendan su proceso, su farmacodinámica, aprendan las dosis más efectivas, el tipo de antibiótico que funciona mejor en niños, en adultos mayores, en personas inmunosuprimidas, bueno, en fin, todo lo que ustedes van aprendiendo, creo que eso es sumamente importante para que no lo dejen de lado, para que lo tengan ahí siempre para saber cuál es el más adecuado, cuál es el que menos daño le va a causar a una persona, cuál es el que menos toxicidad tiene, menos efectos secundarios le va a producir a la persona, en fin, todo eso, y que también se lo digan a sus pacientes, porque a veces suele pasar que le dan un medicamento X y es muy fuerte, tiene efectos secundarios como por ejemplo diarrea, muchos producen diarrea, muchos producen en general un malestar, malestar pues porque se afecta de una manera fuerte el cuerpo y, a veces el médico no le dice al paciente. Entonces, creo, chicos, que no dejen este tema de lado, es un tema que deben seguirlo actualizando y tenerlo en cuenta. Em, ¿Cuál es el otro camino, por ejemplo, de lo que presentaste ahorita, Hugo? El, eh, ¿Qué pasa digamos, con el buscar alternativas frente a ese tipo de compuestos? De todos modos, la ciencia y la tecnología no se queda parada, no se queda solamente en, bueno, cambiemos este antibiótico, produzcamos otro. Cambiémoslo a un semisintético que funcione mejor. Le cambiamos este compuesto y lo mezclamos con otro. Sí, eso es totalmente válido porque las industrias farmacéuticas trabajan para eso, pero también es importante quienes quieran seguir por el camino de la ciencia, digo yo, por el camino de quienes quieran seguir por ese camino de investigar un poco más allá, em, pueden buscar alternativas que nos más bien que favorezcan al huésped, en el sentido de que no sufra todo lo que sufre cuando consume un antibiótico, que ya creo que nosotros lo conocemos, ustedes lo conocen, pero que saben lo importante que es. Entonces, desde mi punto de vista, hay que buscar alternativas de alguna manera. Y las alternativas van por otro tipo de cosas que no es un compuesto químico, que no es algo que interactúe con la bacteria de una forma, por ejemplo, inhibiendo la síntesis de proteínas, inhibiendo la síntesis de la pared, bloqueando la síntesis de la membrana, en fin, todo lo que nos contaron. Claro, eso es bueno, pero siempre vamos a ver una interacción química. Y existen otras alternativas que posiblemente puedan destruir bacterias, pero de una manera, con otro tipo de mecanismos y que no generen ni toxicidad, ni que generen efectos secundarios, ni que generen de pronto una posible resistencia por un consumo errado del mismo compuesto. Entonces hay alternativas que se están trabajando que todavía no se ha llegado allá, claro, es obvio, pero que en algún momento yo sé que van a salir avante para tratar de hacer como una competición, llamémoslo así, con las empresas farmacéuticas que producen antibióticos, pero también para tratar de buscar compuestos y sustancias que no produzcan resistencia, que no sean tóxicos, que sean lo más biocompatibles posibles, que no generen ningún daño al huésped, pero que tengan la mayor efectividad. Entonces, ténganlo por ahí en el radar, que en algún momento van a encontrar Profe, algún tipo de estas cosas. Sí, señora. hay dos manos levantadas. Qué Primero pena, es que está como, María Victoria Quevedo. Tranquila, profe. listo, gracias, Marianita, claro que sí. No sé quién quiere hablar primero de las dos manitos levantadas que están.
Profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué te iba a decir? Había escuchado de una terapia alternativa contra agentes microbianos y todo eso. Había escuchado, había leído el uso de otro agente microbiano contra estos agentes microbianos. Por ejemplo, había escuchado de los tales bacteriófagos como un método diferente para el ataque de las bacterias, ya que pues las bacterias están generando resistencia contra fármacos porque no se utiliza algo que originalmente ha existido para atacarlos. ¿Qué opinas, profe? Eso lo había escuchado por allá hace mucho tiempo. No sé cómo será el desarrollo actual de esa teoría. Claro, bueno, digamos que no la conozco muy bien, pero sí, no, lo que tú dices es cierto, es algo que se conoce desde hace mucho tiempo, el ataque de este tipo de virus hacia las bacterias, que sabemos que normalmente se conoce que le transfieren información genética, pero en este caso, por ejemplo, para transformarlas en dañinas, pero asimismo podrían utilizarse para transformarlas e incluso bloquear sus mismos procesos y destruirlas, porque eso es lo que hace ese virus. O sea, el bacteriófago es un virus y el virus lo que hace es inyectar un ácido nucleico, particularmente ADN, a la bacteria. Entonces, así como ese ADN puede contener una información eh, de resistencia a antibióticos, de resistencia a metales pesados, de transformación, por ejemplo, en producir un factor de patogenicidad nuevo, diferente que no tuviera esa bacteria, también podría utilizarse para inyectarle algún tipo de información genética que bloquee sus acciones, que bloquee, que la transforme y que la lleve poco a poco a la muerte. No es algo loco. Yo sé que puede que sea algo factible. Lo que pasa es que tener ese manejo de ese tipo de virus es difícil. Otra cosa es que también no todos los bacteriófagos tienen especificidad bacteriana. ¿Qué quiero decir? Que efectivamente tendríamos que tener bacteriófagos para muchas de las especies bacterianas conocidas. Las que más hay, por ejemplo, es para la mayoría para gram negativos, la mayoría de bacteriófagos que existen, pero sí podría ser a futuro algo que sí se pueda utilizar como un medio de transporte de información genética para que la bacteria que la reciba, en lugar de potenciarse, lo contrario, se vaya disminuyendo a tal forma que en algún momento o en algún momento de su proceso de adquisición de ese ADN lo lleve a la muerte. Puede ser una idea y no puede ser tan loca el pensar que pueda servir para eso. Ok, listo, profe, gracias. Bueno, otra manita por ahí que había, No, profe, creo que ya no está. ¿no? Ya se arrepintió. Creo que sí. Ah, bueno, listo. No sé si tienen alguna otra, por ejemplo, comentarios. Bueno, les comento, aquí siempre digo yo que hago como una especie de, una especie de venta para ustedes. Yo estoy trabajando en un tipo de alternativa que es un poco diferente, que es antimicrobiana y es utilizando metales. Por ejemplo, la plata es un metal que desde hace mucho tiempo, 60 años, ha sido conocido con propiedades antibacterianas, lo mismo que el cobre. Pero bueno, digamos que la plata es la que yo estoy manejando. Y la plata, para llegar a las células, no es fácil porque la plata en ciertas concentraciones es tóxica. Pero ¿qué pasa? La plata como metal, o sea, como no como compuesto químico, sino como metal, tiene la capacidad de llegar a la célula, lograr penetrar a la célula bacteriana y lograr desactivar o más bien bloquear la función de la membrana citoplasmática. Y como ustedes saben, las bacterias en la membrana citoplasmática realizan sus procesos de energéticos, de intercambio energético, de su proceso de respiración celular. Entonces, en ese momento en que la plata llega y se estrella, por decirlo de alguna manera, bloqueando o destruyendo incluso parte de la membrana citoplasmática, ahí está bloqueando un proceso de respiración celular y cuando ingresa al interior de la bacteria, también hace algún tipo de proceso en la parte interna, generando particularmente especies reactivas de oxígeno, que a la postre
ustedes saben que esas especies reactivas, como no pueden ser reducidas, ni metabolizadas, ni nada, se van acumulando hasta que llevan a la muerte a la bacteria. Pero como la plata puede ser tóxica, no para las bacterias, pero sí para las células de un tejido, las células del hospedero, por ejemplo, lo que se está buscando es utilizar la plata en una mínima concentración o incluso en un vehículo diferente, como una partícula de otro tipo de metal, como el hierro, para que pueda llevarla hasta las células, hasta las bacterias, que debe ser atacarlo, y asimismo que el cuerpo la pueda metabolizar, que no se acumule, que no sea tóxico. Pero ¿cuál es el beneficio de eso? Que no produce ningún tipo de resistencia porque no es un compuesto químico, es un proceso mecánico. Es como, siempre lo comparo como si estuviera entrando a toda carrera una volqueta que entra y destruye y rompe y genera cosas adentro, cambios adentro de la bacteria, pero que no le produce, no produce un intercambio a una interacción química que haga que efectivamente se produzca como una reacción de la bacteria, que le dé tiempo a reaccionar. Entonces, el uso de estas partículas, pero a tamaño nanométrico, perdónenme, como nanopartículas, es lo que estamos tratando de trabajar como un posible antimicrobiano inicialmente para superficies, o sea, más como un desinfectante, pero que posteriormente se pueda incluso pensar que se pueda consumir, que pueda tener contacto con un huésped con una infección X y que pueda atacarlo directamente. Todo eso, por ejemplo, para tratar de evitar que se den más resistencias, más cosas. Entonces, son alternativas, simplemente búsquedas de alternativas para dejar de utilizar tantos antibióticos que generen muchas más resistencias, pero que sean igual de efectivos que ellos. Más o menos es algo que a la postre sé que tendrá que pasar en algún momento. Bueno, no sé si hay alguna preguntita adicional o algún comentario también. Bueno, chicos, como que no, como que ya están más o menos claro el tema. Les agradezco mucho. No sé, Marianita, tú qué otra cosa tengas para comentarle a los muchachos. No, nada más, pues ya despedirlos y decirles que el próximo jueves tenemos una de las charlas especiales, que es vacunas a cargo del doctor Otto. Entonces, pues los esperamos a la misma hora y ya nada, entonces que tengan una feliz noche y gracias por acompañarnos. Listo, muchísimas gracias